introducción, de que el mensaje es para todas las iglesias y de todos los tiempos. Cuando el Señor ordena a Juan escribir Apocalipsis, le dice, escribe en un libro lo que ves y oyes, un libro. Y este libro iba a ser entregado a las iglesias. Y dentro de la iglesia había mensajes, ¿cierto? Entonces, no era el mensaje particular para una iglesia, sino lo que hizo el Señor, seleccionó las características de esta iglesia para referirse del estado de la iglesia de manera universal. Vale decir que cuando ellos leyeran el mensaje en las iglesias, no era solo el mensaje a Esmirna como el de hoy, sino tenían que leer todo Apocalipsis porque era todo el mensaje para la iglesia. Por eso que cada una de las cartas o mensajes termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es nuestro deber leer todo el mensaje de las 7 iglesias, porque todo el mensaje es para nosotros, en todos los tiempos. Y usted puede ser, en su estado espiritual, Esmirna, usted puede ser Pérgamo, usted puede ser Tiatira en su estado espiritual, y va a encontrar cómo el Señor, que se presentó en el capítulo 1, con sus características gloriosas, puede intervenir su vida para bendecirlo, porque también las 7 cartas terminan diciendo lo mismo, al que venciere. ¿Cuándo se nos dice que hay que vencer? Vencer tiene que ver previo a una lucha, a un esfuerzo. Si yo me esfuerzo, si yo lucho, si yo gano, si yo venzo, voy a recibir la recompensa que el Señor promete. Pero esta recompensa no es una recompensa que vamos a recibir en la eternidad, porque el mensaje a las 7 iglesias es presente. Es hoy la situación que voy enfrentando. Y no tendría ningún sentido que el Señor dice, mira, están con tu tremendo problema, con tu tremenda crisis, tienes que vencer y en la gloria te voy a ayudar. No, pues Señor, yo necesito ayuda hoy. Entonces, ¿cuándo debo vencer? Hoy. ¿Y cuándo voy a recibir recompensa? Hoy. ¿Por qué? Porque hoy la necesito. La recompensa es la respuesta de Jesucristo a nuestra situación particular, a nuestra situación como iglesia global, como iglesia local, como institución, como la iglesia universal, todo lo que sea la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bien, leamos entonces del versículo 8 al versículo 11. Y he titulado este sermón, El Señor de la vida y la muerte. Tenía algo así como 3 o 4 títulos a este sermón, que de ahí se los voy a ir diciendo en la medida que avanza el sermón, pero me quedé con este, creo que engloba todo, el Señor de la vida y la muerte. Y note que parten diciendo y no dice escribe nomás, y. ¿Por qué usa la palabra y? Porque va a continuación del mensaje, ve y siempre va a encontrar esa palabra inicial que es el conector. Entonces, seguimos con el mensaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 2 puntos, se presenta quien manda el mensaje, dice el primero y el postrero. El primero y el postrero. Una característica. Otra característica, el que estuvo muerto y vive o vivió, dice esto. Ahí está la presentación. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. También conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, que son sinagoga de Satanás. Versículo 10. Me encanta este texto. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Le gusta el texto? Es un arma de doble filo, sí. No temas en nada, vas a padecer. Wow, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Qué precioso mensaje del Señor. Ya hemos dicho vastamente que Juan está en la isla de Patmos, está al final del primer siglo, año 95 aprox, ya es un anciano Juan, y está condenado por la persecución que está sufriendo la iglesia por el Imperio Romano. El Imperio Romano se ha puesto muy, muy agresivo contra la iglesia por una sencilla razón, principalmente. ¿Cuál es la persecución? Es que estos cristianos tienen un Kyrios, un señor, a cual rinden honor. Y estos cristianos no quieren rendirle honor y adoración a César. No como político, como gobernante, es como ir en contra de la autoridad. Lo que no quieren es doblegar sus mentes y sus corazones a la ideología imperante en ese momento. ¿Cuál era la ideología? César es una divinidad y César debe ser reconocido como Dios. Entonces, ellos eran respetuosos de la legislación, pero no iban a permitir que le sacaran a Kyrios de su mente, que es Jesucristo, el Señor, el Rey, y pusieran en lugar del Kyrios que ellos adoran, adorar a César. Esa es la gran controversia que hay. Entonces, como ellos no adoran a este César, están siendo perseguidos. Esa es la razón. Ellos no son perseguidos a causa de ser cristianos. El cristianismo no está siendo perseguido. Había libertad de culto. Había libertad de expresión. Había libertad de congregarse. Se parece un poco a nuestro tiempo, ¿no? Pero había una ideología imperante. Hagan lo que quieran, pero también tienen que someterse a la ideología imperante en el momento. Adorar a César. Y este mensaje, como es el Señor, aunque lo hubiéramos programado así, viene justo a nuestra iglesia en un tiempo donde vamos a vivir un tiempo muy crucial para nuestra nación. Yo no hablo de política, ni mucho menos, no es mi finalidad, pero sí decirle algo. Cualquiera de las dos opciones que gane el día de mañana, la ideología imperante va igual a prevalecer. Porque si gana una opción que es hacer algo distinto, igual ya viene cargado con ideología para satisfacer lo que la democracia dice. No tengo discusión alguna cómo los pueblos se organizan, ¿ya? Si gana la otra opción, va a quedar el texto que está cargado de ideología. Todo está cargado de ideología, y ya les dije delante en los avisos que esto proviene de mucho tiempo atrás. Y la ideología ha estado presente en la humanidad desde su caída. Con que Dios os ha dicho, eso no es verdad, van a ser igual que Dios. Y el hombre ha intentado ser igual a Dios desde su tribuna. Entonces, ¿qué pasaba? Volvamos al primer siglo. Ahí usted saque sus conclusiones. Volvamos al primer siglo. Juan es perseguido, llevado a Patmos, es tomado prisionero en ese lugar, y en ese lugar tiene una visión del Cristo trascendente, triunfante y glorioso. Y en esta visión el Señor se presenta y le da la orden de escribir esto en un libro y enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora,
Cuando llegamos a la segunda carta a Esmirna, ya situándonos en el sermón, vamos a encontrar que Esmirna, el Señor va a usar de varios contrastes. Los versículos que leímos nos van mostrando contrastes. Miren los contrastes. Presenta al Señor que es primero, pero también dice que es último. Contraste, ¿ve? Jesús se presenta como el primero, como el postrero, primero y último. ¿Qué otro contraste encuentro? Que Jesús no dice estuvo vivo y murió, dice murió y ahora vive. Presenta la muerte y presenta la vida. Interesante ese punto, lo vamos a ver. ¿Qué otro contraste encuentro? Que los cristianos de esta iglesia son considerados pobres. Están empobrecidos materialmente, han sido perseguidos a tal grado que le han expropiado sus bienes. La ideología imperante les quitó sus propiedades. Les pagaron, no les pagaron nada, no hubo ni precio justo, nada de nada. Les quitaron todo y quedaron pobres. Y el contraste le dice el Señor, pero tú eres rico. Contraste. Y otro de los contrastes que encuentro es que la iglesia no solo estaba siendo perseguida por los romanos, sino que lamentablemente su persecución comenzó con los que se dicen ser judíos y no lo son, dice. Contraste. ¿Son o no son judíos? Ahí encontramos entonces 4 contrastes en esta palabra. Y finalmente decir que esta iglesia de Esmirna lo que nos va a dar un tremendo ejemplo de que Jesús el Señor es fiel en medio de la persecución y en medio de cualquier sufrimiento. El Señor es fiel, que el Señor lo ve todo, que el Señor sabe lo que está pasando, el Señor sabe lo que va a pasar. Entonces, al estructurar esta carta tan preciosa, inclusive los propios versos nos ayudan. Yo hice 3 divisiones tomando el versículo 8, 9 y 10. Entonces ahí tengo la primera división, el versículo 8, la segunda, el versículo 9 y el versículo 10. Entonces en el versículo 8 encuentro las características que se describen del autor de la carta, cómo él se presenta y por qué es tan importante que se presente como se presenta. En el versículo 9 encuentro las características que tiene esta iglesia, como el Señor dice, yo conozco tus obras, el Señor sabe lo que tiene esta iglesia. Y en el versículo 9 aparece eso. Y en el versículo 10 encuentro el mensaje que el Señor le da a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? Ahí encuentro el mensaje de la carta. Y en el versículo 11 entonces tengo la gran conclusión del Señor. Así que vamos a ver eso, ¿les parece? Si vienen conmigo con su Biblia. Leamos el versículo 8, por favor, y encontramos al emisor, al Señor, cómo se presenta. Ya hemos hablado bastante de quién es el Señor, pero en el versículo 8, particularmente en este mensaje, se presenta así. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 2 puntos, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Ahí encontramos 2 de los 4 contrastes que hablamos. El contraste entre el primero y el postrero y en el que estuvo muerto y vive. Qué interesante cómo el Señor se presenta para darle un mensaje de confianza a una iglesia que sufre, a una iglesia que es perseguida por la ideología reinante del minuto. El Señor primero se presenta quién es Él. Y Él dice, yo soy el primero y soy el postrero. Soy el primero y soy el postrero. ¿Qué está diciendo con esa expresión? Está diciendo, iglesia, yo soy el Señor de la historia. Yo tengo el control de la historia. Yo tengo todo el control. No crean que la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia si gana esto o pierde esto otro? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra publicación? Estamos buscando en los textos constitucionales si dice que la iglesia puede predicar o no, si dice que la iglesia podrá tener sus cultos normales. Y estamos preocupados de eso.
Y el Señor dice, oye, iglesia, yo soy el primero y yo soy el postrero. Este mundo ha tenido muchos gobernantes, ha tenido muchos periodos en la historia. La iglesia ha sido perseguida, ha sido atacada. Le han robado la Biblia, le han escondido la Biblia, los han enmudecido, los han quemado, los han perseguido, les han quitado sus bienes. En otros periodos le han dado bienes. La iglesia ha hecho alianza y todo, pero yo soy el primero y el postrero. Yo fundé esta iglesia, yo conozco la historia, yo soy el primero y el postrero. Entonces lo primero que el Señor me viene a decir, yo tengo el control de la historia. Yo he estado siempre, yo he estado presente en toda la historia de la iglesia, yo he estado, y la iglesia ha salido victoriosa, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nada podrá hacer algo contra la iglesia. Soy el primero, soy el postrero, está diciendo soy eterno, soy el eterno, soy eterno. Y él dice, estuve muerto, o sea, él pasó por un sacrificio, pero ese sacrificio me está diciendo, yo morí por ti. Yo no necesitaba morir, pero yo lo hice, estuve muerto. Es el que se presenta, yo estuve muerto, pero estuve muerto a causa de ti. Estuve muerto para abrirte una puerta de bendición. Estuve muerto para sacarte de las tinieblas a la luz. Estuve muerto para vencer los imperios de este mundo. Herodes le dice a Jesús, ¿acaso tú te dices rey? Él dice, tengo tanto poder que yo podría decir a mi Padre que mande legiones de ángeles y Él las enviaría. Pero su templanza se sostuvo para pasar el sacrificio por mí y morir en la cruz. Y me recuerda en esta palabra, iglesia, yo estuve muerto. O sea, si hay alguien que aquí sufrió, fui yo, para rescatarte a ti. Yo ya morí en la cruz para asegurar tu victoria. Yo ya morí en la cruz para que tú alcances la vida eterna. Estamos de paso acá. Yo estuve muerto, pero vivo. Vivo por los siglos de los siglos, dice otro pasaje. Vivo, estoy vivo. Quiere decir que el Señor no solo está diciendo que Él tiene poder para vivir, sino lo que me está diciendo, ¿sabe, iglesia? El Padre aceptó mi sacrificio. El Padre me resucitó y el Padre me abrió una puerta abierta que tengo para sentarme a la diestra de Dios el Padre. Estoy intercediendo, estoy vivo, yo intercedo por ustedes. Como dice Juan a la carta, en la 3 de Juan dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre a Jesucristo. ¿Quién? El justo, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Y vive para interceder por usted. No hay sufrimiento, no hay angustia, no hay lucha, no hay problema, no hay enfermedad que el Señor no conozca y no tenga poder sobre ella. Estuvo muerto, pero vive. Ya no va a volver a morir. Ya lo hizo una vez y para siempre para garantizar lo que usted es en Dios. Entonces, ¿quién se presenta ante mi sufrimiento, ante mi persecución? Es el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, el Cristo poderoso, majestuoso. En segundo lugar, en el versículo 9 encontramos qué le pasaba a la iglesia. Este Cristo bendito conoce la iglesia. Y permítanme aquí contextualizar la ciudad, una ciudad para la época bastante avanzada económicamente. En esa región de Asia, dominada por el Imperio Romano, estaban dos ciudades que competían, que eran las más poderosas, más adineradas de la época. ¿Por qué? Porque tenían puerto. Éfeso, Esmirna, eran casi vecinas. Entonces, ellas eran muy poderosas. Pero al ser tan poderosas, tan ricas, el Imperio Romano se había encargado de justamente en esas dos ciudades colocar un templo, y especialmente en Esmirna, un templo con la figura del emperador.
y había decretado que todos debían adorar al emperador. Ahora bien, algo pasaba acá, que siempre los judíos, la religión judía, ellos se les permitía mantener su religión judía siempre y cuando adoraran a César. Y los judíos que estaban en Esmirna particularmente, ellos no habían tenido ningún tapujo en seguir la corriente, con tal de poder celebrar su sábado, su día de reposo, tener su sinagoga abierta y todo. Ellos, bueno, si hay que adorar la imagen, la adoramos, ya, ni un problema. No tenían problema con eso. Ellos transaron sus principios, dejaron al Dios único y adoraron al César, porque dijeron, la única manera que tenemos para reunirnos es que adoremos a César. Si lo adoramos, decimos que le damos pleitesía, honor, no vamos a tener problema de congregarnos. Pero sabe que los cristianos no lo hacían. No estaban haciendo eso. No se estaban rindiendo ante César. Pero ¿por qué el imperio no perseguía a los cristianos? Y aquí tengo que darle un dato histórico para que comprendamos la carta. ¿Por qué no perseguían a los cristianos? Porque ellos, en su mente de romanos, pensaban que los cristianos eran lo mismo que los judíos, porque venía de un judío, de Jesús, un judío. Entonces decían, es lo mismo, si además se reunían en la sinagoga, entonces para ellos era lo mismo judaísmo que cristianismo. Entonces, estos personajes judíos que celebraban sus cultos en la sinagoga, fueron a denunciar a los canutos, a los hermanos. No, si esos de esa iglesia son los que siguen los del camino. Esos son los del camino, así se le llama a la iglesia del primer siglo, ese es el título. Los del camino, porque decían, predicaban el texto de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y se les conoció como los del camino. Entonces la iglesia, ellos decían, no tiene nada que ver la iglesia con el judaísmo. Y de verdad no tiene nada que ver. Entonces fueron las autoridades romanas a preguntarle a la iglesia, ¿y ustedes adoran a César? Y ellos decían, no, solo Quirio es el Señor. Solo Jesús es nuestro Quirio, es nuestro Rey. Solo a Él adoramos, no adoramos. Y la iglesia empezó a ser perseguida, devastada, empobrecida. Vinieron las expropiaciones, les quitaron las propiedades, no los dejaron trabajar, no los dejaron comercializar. Entonces, esta iglesia que había sido próspera, que tenía muchos bienes, que tenía sus templos, que tenía sus lugares de adoración, que tenía su casa, su empresa, todo, quedaron sin nada. Vino una persecución tan devastadora a ellos que quedaron pobres. Entonces, nota el contexto, idolatría, nota el contexto, persecución, denuncia, blasfemia. Así está la iglesia. Y muchos preguntándose, bueno, ¿y el Señor dónde está? Cuando la ideología aumenta, cuando la ideología se ha tomado los colegios, cuando la ideología está metiéndose por todos lados. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Nos van a dejar predicar? ¿No nos van a dejar predicar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Levantamos un partido político, total, los evangélicos en Chile somos 17%. ¿Qué tal si hacemos un partido político? ¿Qué tal si hacemos alianza con las autoridades de turno? ¿Qué tal si buscamos entremezclarnos en la política? Total, busquemos textos de la Biblia que afirman eso. Estoy en un paréntesis. Total, digamos, Daniel participó en política. José participó en política. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede participar en política? ¿De dónde salieron tan apolíticos? ¿De dónde salieron? Es que, hermano, usted no entiende que Daniel fue tomado por el Señor para guardar a su pueblo Israel en medio de todo eso. Lo único que está haciendo Dios es guardar la semilla, la simiente del Salvador. ¿Qué hizo José en Egipto? Lo mismo, había una hambruna en el mundo, entonces Dios tuvo que levantar a alguien para guardar a su pueblo. Y siempre ha ido buscando los medios para una sola cosa, guardar a su pueblo, a sus escogidos. Y hoy no será distinto. Dios guardará a su pueblo, guardará a su iglesia. Amén. ¿Qué le dice el Señor entonces? Yo conozco tus obras. Yo sé lo que hace. Yo conozco, ¿no ve que Él tiene ojos como llama de fuego? Yo conozco tu tribulación
está diciendo y, le hace el listado el Señor. Conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco la blasfemia, conozco todo lo que, miren todo lo que está sufriendo la iglesia. Tribulación, pobreza, blasfemia, esas son sus luchas. Y si usted los ordena, se va a dar cuenta de que está siendo atacado, afectado, perseguido, todo el entorno que puede tener una persona. Está el entorno social, lo externo, la tribulación. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, le están quitando sus bienes, su entorno familiar, sus bienes personales, su entorno espiritual, están blasfemando de ellos. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé que estás siendo perseguido. Pero aquí vienen los contrastes que presenta el Señor. El Señor dice, es cierto que te han perseguido, es cierto que te han dejado pobre, pero yo quiero decirte algo, iglesia, tú eres rico. Tú eres rico. O sea, tu economía no depende del ministro de Hacienda de turno. Tu economía no depende de los títulos de propiedad que tengas. Tu economía no depende de la liquidación de sueldo. Tu economía no depende de cómo va a estar la globalización, en cuánto sube o baja el dólar. Tu economía personal no depende de eso. Estás pobre, por cierto, podemos pasar procesos. Todos los podemos pasar, los hemos pasado y los podremos pasar. No estamos exentos de ello, pero tenemos que saber que el autor de la vida nos dice, tú eres rico, tienes la riqueza del Eterno, tú eres rico. Tú no necesitas título de propiedad para nada. Tú no necesitas, a lo mejor hay hermanos que se angustian, no he podido comprar esto, no sé qué va a pasar con mi hijo, no sé si en el futuro mis hijos van a poder ir a la universidad, no sé si vamos a poder hacer esto. Y los hermanos sucumben en sus preocupaciones personales, pero el Señor dice, mira, yo conozco tus obras, yo conozco todo, yo conozco tus temores, pero tú eres rico. Eso es lo más importante, eso es lo que importa a la iglesia, que el autor de la vida viene a mí y decirme, Fernando, tú eres rico, Jonathan, tú eres rico, tú eres rica, tú eres rico, tienes un tesoro valioso en tu vida, tú eres rico. El Señor conoce lo que son verdaderos y los que son falsos, y dice que estos falsos judíos son sinagoga de Satanás. Yo sé la blasfemia, yo sé que han hablado contra ustedes. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, los que se dicen ser mi pueblo, pero no lo son, no son mi pueblo ellos. ¿Por qué? Porque son sinagogas, son templos de Satanás. En sus acciones adoran a Satanás, adoran el modelo de este mundo, adoran al César, adoran el imperialismo, adoran esta materia, adoran la política, adoran la ideología. Hermano, yo no entiendo esos cristianos que se meten en política y todo. No lo entiendo. Cuando nosotros tenemos un Kyrios, tenemos un Señor, un Rey de Reyes que adorar en cada culto. Yo no necesito que llegue el 18 de septiembre para hacer una tremenda parafernalia. No lo necesito. Yo lo que necesito es que en cada culto, aunque sean 2, 3, que estemos en torno al nombre del Señor, el Kyrio esté presente y me diga, yo soy tu Dios, yo soy el primero, yo soy el último. Que hagan lo que hagan con la legislación, no importa, hermano, usted es rico. No viva con temores, el Señor conoce los que son verdaderos. Y finalmente, el mensaje a la iglesia que está contenido en el versículo 10, en su primera parte. El Señor dice, frente a este escenario tan devastador, yo no sé si usted tiene temores en lo que pueda pasar mañana en nuestro país, lo que pueda pasar en la semana y los meses que vendrán, cuando todo esto aterrice, cuando todo esto mengüe. Hemos pasado, yo de mi infancia tengo recuerdos muy tristes, también de nivel nacional.
muchas cosas que se vivieron y podemos encontrar modelos en el mundo, modelos económicos de uno, modelos económicos de otro, pero la palabra del Señor dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. En medio de todas las crisis, el Señor bendice a su iglesia, le abre puertas a su iglesia. El Señor sana frente a las enfermedades críticas, el Señor sana frente a los diagnósticos contrarios, el Señor abre puertas. ¿Por qué? Porque Él es el Kyrio, Él es nuestro Señor, que merece toda adoración. Por eso el Señor parte diciendo: no temas en nada. Y ese es el mensaje de la carta: no temas en nada. Iglesia, no temas en nada. Que la economía se desploma, no tema en nada. Que la política cobra valor, no tema en nada. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? No temas nada. ¿Qué va a pasar con el diagnóstico? No temas en nada. Bendito sea el Señor. No temas, dice el Señor. Yo soy el Señor de la historia. Yo soy el Señor de la vida y la muerte. Yo tengo todo el control de la vida y tengo el control de la muerte. Por eso en el capítulo 1 dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tengo el control de todo. El Señor nunca ha perdido el control. El Señor está con nosotros, está con usted. No temas en nada. Y también el mensaje, aunque no es tan positivo, pero tenemos que recibirlo del Señor. Con temor, con temblor, vas a padecer. O sea, el padecimiento es parte del caminar cristiano. El sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido? Y parece que cuando uno llega al Evangelio, parece que se aumentaron las preocupaciones. Y como decía Daniel Zapata, que está en el sur, él decía: los testimonios. Parece que llegaron al Evangelio y aumentaron los testimonios. Y tenemos puros testimonios nomás que contar. Que un día uno, que un día otro. Y vamos recibiendo la noticia de uno y nos duele el estómago. Y escuchamos la noticia del otro, de otro hermano, otra. ¡Oh, Señor! Decimos. Pero el Señor dice: no temas en nada. No temas en nada, no temas. Ten confianza. Hay un propósito detrás de cada cosa. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo ha tenido que pedir permiso porque el Señor tiene el control. Usted le pertenece al Señor, pero el Señor le da permiso. El diablo como instrumento, él no tiene dominio. Él no va a poder tocarle. Como cuando el Señor viene donde Pedro, le dice: Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, para moverte como trigo. Vas a ser zarandeado, vas a ser movido. Y Señor, ¿qué le pediste al Padre? ¿Qué le dijiste al Señor? Que me librara del diablo tan malo que es, que me sacara esta prueba. No. Yo he rogado a mi Padre que la fe no te falte. Porque tu fe tiene que ser probada. Entonces dice: el diablo echará a algunos hermanos en la cárcel, dice. Van a llegar hasta la cárcel en esta persecución. Algunos van a ir a la cárcel, pero él parte diciendo: no temas. Yo tengo el control, vas a padecer, vas a ir a la cárcel. ¿Y para qué vamos a ir a la cárcel? Para que seas probado. Hay periodos críticos que tenemos que pasar para fortalecer el cristianismo, nuestra fe. El hermano Miguel estaba súper bien, súper contento. Fue a sacar un higo, parece, y se mandó abajo y se rompió el pulmón y todo. Pero ¿dónde estaba la mano? Los ángeles que no pusieron ahí la mano, ¿dónde estaban? No, que tenía que probarte. Pero no es que el Señor quería conocer al hermano Miguel porque lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Es que quería que usted probara el actuar de Dios en su vida. Cómo Él podía cicatrizar pulmones, cómo Él podía juntar las costillas, cómo Él podía hacerlo. Quería que usted lo conociera. Dice: a ver, ¿cómo hago para que me conozca? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo hago para que me conozca? ¿Cómo lo hago? Una de las noches mi hijo Diego... toda la noche tenía que dormir con él y todo porque le tenía miedo a la oscuridad y todo, entonces él quería quedarse dormido, todo. Entonces empezamos a ensayar, entonces le apagaba la luz
Y él me hablaba, dice, papá, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, le decía yo, le hablaba de la puerta. Entonces, hasta que se quedaba dormido, me dice, papá, ¿estás ahí? Sí, estaba todo oscuro. Entonces decía, papá, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy aquí. Pero tenía que pasar la prueba de la oscuridad. Pero él sabía que yo estaba ahí y se quedaba dormido tranquilo. Lo mismo le quiere decir el Señor. Aunque esté todo oscuro, aunque esté todo negro el panorama, aunque todo sea difícil, aunque estoy viendo el diagnóstico, aunque tienen que correr lágrimas, aunque sufrimos, se nos pone un nudo en la garganta, no podemos dormir. El Señor nos dice, no temas, estoy aquí, estoy contigo, no temas en nada. Tienes que ser probado. No es porque no te conozca, es que quiero que tú me conozcas a mí. Sepas la calidad de Dios que tienes. Sepas la calidad a quien tú adoras. Tú no necesitas adorar a César. Tú no necesitas adorar al imperio. Tú no necesitas depender de la economía, depender del dólar, depender del gobierno de turno. Tú no necesitas ayuda social. Tú tienes al Dios más grande y poderoso contigo. Un poderoso gigante. Él abre camino, Él abre puertas, Él bendice, Él sana. Él es el primero, Él es el postrero. Es el que estuvo muerto pero vive para siempre. Ese es mi Señor. Y lo otro que me dice este texto es que la prueba es de 10 días. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. Algunos de vosotros van a ser echados en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación, tripsis. Van a ser movidos, molidos, esa es tribulación, tripsis, moler. Los vamos a apretar para sacar un producto de ustedes, pero va a ser 10 días nomás. El número 10 en la Biblia siempre es de prueba al corazón. 10 plagas, diezmo. Siempre el 10 en la Biblia es una prueba al corazón. El Señor dice, los voy a probar por un tiempo, 10 días. ¿Por qué dice 10 días? Porque la prueba que podamos pasar tiene un principio. Pero el Señor determinó un final. Porque Él es el Señor de la historia. No para siempre. Es un periodo de tiempo que vamos a ver a Dios actuar a nuestro favor. Es un periodo de tiempo. Entonces cuando estamos en la crisis, piense que el Señor determinó cuándo se acaba. Y en este proceso el Señor me va a decir, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No temas en nada lo que vas a padecer. Por eso termina esta carta, este mensaje, y termino este sermón con lo que continúa del versículo 10. Con esta tremenda confianza que podemos tener en medio de las crisis, la persecución, las enfermedades, la ideología, los gobiernos, la economía y tanta cosa que escuchamos. Yo he escuchado cristianos, hermanos, muy angustiados, afligidos por la situación país. Y es obvio que podemos estar angustiados, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Las libertades, ¿qué va a pasar con mi hijo? El derecho a educar a mi hijo y todo, ¿qué va a pasar? Hermano, lo único que sé es que el Rey de la historia, el Señor de señores, me dice, no temas, no temas. Dice el Señor, sé fiel, ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final. Sé fiel. O sea, ¿cómo no vamos a ser fiel a esta calidad de Dios? ¿Cómo no vamos a ser fiel a alguien que ha vencido todo? Que venció el imperio, venció la carne, venció el demonio, venció el pecado, me abrió puertas de eternidad, se ha sentado a la diestra de la majestad, en las alturas. Él es todo, es el Señor, es el Kyrio. ¿Cómo voy a doblegar mi corazón a la ideología? ¿Cómo voy a transar mis principios? Por eso la palabra del Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aunque todo diga, aunque los derechos constitucionales cambien y digan lo que quieran, mi principio está en lo que dice el Rey de Reyes, el Señor de señores. No puedo fallarle a Él. Él decidió elegirme, llamarme, hacerme su hijo, inscribir mi nombre en el libro de la vida. ¿Cómo voy a renunciar a la verdad? Compra la verdad, no la vendas, decía el proverbio. Sé fiel hasta la muerte. Y si te toca morir, yo te tengo preparada la corona de la vida. O sea, si mueres, si llegaras a ese punto de morir por mi causa, yo te tengo una corona de vida, ¿ok? Yo te resucito, está diciendo. No es que vamos a tener una corona, ya, yo tengo la corona. No, lo que está diciendo, si te toca morir, yo te resucito.
Te doy la corona de la vida, te levanto. El que tiene oído, entonces oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La segunda muerte. Usted sabe que los impíos, los perdidos, los que no son salvados, los que no han entrado en esta gracia bendita, y han muerto, van a tener que resucitar para morir 2 veces. En la segunda muerte es una muerte de condenación. Pero nos asegura, dice, los salvados, los hijos del Señor, no van a sufrir con la muerte segunda. Nos pueden matar solo una vez, o moriremos solo una vez, pero esa muerte es temporal, porque el Señor nos va a poner la corona de la vida y vamos a vivir para siempre, porque con nosotros está el primero y el postrero, está el que murió y ahora vive para siempre. A Él le tributamos la honra, a Él le tributamos la gloria. No temas, iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Vamos a honrar al Señor con nuestra oración, con nuestra gratitud. Honremos al Señor.